Celebrábamos el domingo pasado, el día de Pentecostés, ese día en que el Espíritu Santo, del que Jesucristo había hablado a los apóstoles y anunciándoles que les convenía que Él se fuera, porque si no, no os enviaría el Espíritu Santo Consolador. Y los apóstoles que tenían esa experiencia de Jesús, de pasarlo muy bien con Él, de escucharle, de ver cómo les comprendía hasta en sus errores y en sus equivocaciones, de algunos de ellos que habían tenido experiencias especiales porque uno de los días Él se ha transfigurado delante de ellos y el mismo Pedro le dice: Señor, qué bien se está aquí. Pues que ahora Jesús les hubiera anunciado que les convenía que Él se fuera, porque si no, no les iba a enviar el Espíritu Consolador, el día de Pentecostés, que tiene ese significado de los 50 días que van desde la resurrección del Señor. Él había subido al cielo a los 40 días de su resurrección y 10 días después esa llegada del Espíritu Santo. Y los apóstoles reunidos en el cenáculo. Y además de ellos, muchos de sus discípulos, y estaban acompañados precisamente de la Santísima Virgen. Y llega el Espíritu Santo y observan que hay un cambio en ellos. Estaban encerrados por miedo a los judíos, puertas y ventanas bien cerradas. Y llega el Espíritu Santo y aquel Pedro, que por miedo había negado conocerle a Jesús, es el que va a mandar que se abran las puertas y las ventanas, porque ha ocurrido como un pequeño sismo ahí en Jerusalén. Y junto a la casa donde ellos estaban con el Espíritu Santo ya, se ha juntado varios miles de personas. Y Pedro, que les va a decir: aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado. Ese cambio de Pedro, que por miedo estaba encerrado lo mismo que los otros, que él por miedo había negado conocerle a Jesús, sigue lleno de miedo, pero ya no huye. Lo que hace es sencillamente darles ese anuncio de que ese Jesús a quien mataron ha resucitado y vive, y ellos se han pasado 40 días con Él después de ese Viernes Santo. Y el Espíritu Santo va a recibir de ese Padre y de ese Hijo. Él es la tercera persona de esa Trinidad Beatísima, y van a recibir el encargo de que santifique a las almas y de que santifique la Iglesia. Por eso el día de Pentecostés es el día del nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo la ha puesto en marcha, con esas características especiales de esa familia, porque se sienten formando una familia, pero con unas características bien concretas. Están unidos por tantas cosas, pero sobre todo por ese encargo de quererse, de amarse y de llevar este mensaje que precisamente es el que Cristo ha traído al mundo. Y por eso nos vamos a dar cuenta de cómo en la vida de esa iglesia que nace, esa comunidad de seguidores de Jesús, que son los que se bautizan y que tienen esa doble procedencia del pueblo judío al que pertenecen
o de los paganos a los que se han ido incorporando, porque al escuchar la predicación de los apóstoles, ellos también piden bautizarse. Y se forma esa familia, que precisamente en esa ciudad donde se reunían, porque era la comunidad mayor, que es Antioquía, haya empezado a llamárseles cristianos, a los seguidores de Jesús. Y esos cristianos que han recibido además el Espíritu Santo y sienten la fuerza y sienten el compromiso de hablar de esto que ellos mismos han visto y han oído. Y por eso la presencia del Espíritu Santo entre aquellos primeros bautizados es tan real, porque sienten que ha llegado para proporcionarles todos los medios de tal manera que vivan mejor las virtudes. ¿Cuánto nos cuesta vivir esas virtudes, esas tres primeras virtudes que son las teologales, la fe, la esperanza, la caridad? Esas cuatro virtudes que llamamos cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y el Espíritu Santo con esos dones con los que llega nos fortalece para dar y hacer vida ese seguir los pasos de Jesús. Y por eso la experiencia, la cercanía del Espíritu les lleva a que sientan la fuerza. Y por eso hemos hecho muchas veces alusión a cómo los Hechos de los Apóstoles con un título más completo, pues sería Hechos del Espíritu Santo y de los Apóstoles. Y como en la experiencia de San Pablo, cuántas veces él quiere ir para un lado y el Espíritu Santo le lleva para otro. El Espíritu que sigue dirigiendo, acompañando e inspirando e iluminando a esta iglesia de hoy, a estos seguidores de Jesús que han recibido el encargo de ser sus discípulos. Por eso toman la cruz, porque Él les dijo: cargad la cruz y seguidme. Y esos discípulos que se convierten en misioneros, los encargados de dar la noticia de que Dios nos ama, de que Dios nos cuida, de que Dios nos quiere, y que nosotros estaremos cada día sintiendo quizá no solamente la debilidad propia, sino la debilidad del ambiente en que nos movemos, y sin embargo, con esa fuerza que comunica el Espíritu, que sigue estando junto a nosotros, acompañando la promesa de Jesús de estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Que esta experiencia la hagamos nuestra. El Espíritu habita en nosotros. El Espíritu es el que nos fortalece, es el que nos ilumina, es el que quiere que saboreemos cómo las cosas de Dios tienen que producirnos ese gozo de todo lo maravilloso y lo grande. Que así sea.